Desde los albores de la civilización, las mentiras han sido parte esencial de la narrativa humana. A veces nacen de malentendidos honestos, otras de elaborados engaños creados para manipular, entretener o simplemente obtener ganancias. Lo fascinante es cómo estas mentiras logran moldear la percepción colectiva durante décadas, incluso siglos. Hoy exploraremos algunas de las mentiras más grandes de la historia, aquellas que capturaron la imaginación de millones, pero que al final cayeron ante el peso de la verdad. Empecemos con uno de los fraudes más sonados del siglo XX, los diarios de Hitler. En 1983, la revista alemana Stern desató un auténtico terremoto mediático al anunciar el descubrimiento de los supuestos diarios personales de Adolf Hitler. Estos documentos prometían revelar los pensamientos más íntimos del líder nazi, detalles desconocidos de la Segunda Guerra Mundial e incluso aspectos de su vida cotidiana. Historiadores y expertos fueron consultados y muchos avalaron la autenticidad de los textos. Pero, como suele suceder con las mentiras, no tardaron en surgir dudas. Tras investigaciones exhaustivas, se descubrió que los diarios eran falsificaciones creadas por Konrad Kujau, un estafador con talento para la caligrafía y un afán por enriquecerse. El escándalo dejó en evidencia la fascinación morbosa que el público tenía con Hitler y cómo incluso los académicos más serios podían ser engañados por su deseo de descubrir algo extraordinario. Pero no todas las mentiras surgen con intenciones maliciosas. Algunas nacen de simples errores de percepción. En el siglo XIX, el astrónomo italiano Giovanni Schiaparelli creyó observar una serie de canales en la superficie de Marte. Sus observaciones, realizadas con telescopios rudimentarios, llevaron a muchos a especular sobre la existencia de una civilización marciana avanzada capaz de construir estas estructuras. La imaginación colectiva estalló. Novelas, debates científicos e incluso teorías serias se basaron en esta idea. Décadas después, cuando los telescopios mejoraron, se demostró que los canales no eran más que ilusiones ópticas causadas por las limitaciones de los instrumentos de la época. A pesar de ello, la idea de los marcianos había arraigado tan profundamente que continuó alimentando nuestra cultura popular, desde la Guerra de los Mundos de H.G. Wells hasta las películas de ciencia ficción modernas. En el ámbito de la ciencia encontramos un caso aún más impactante, el hombre de Piltdown. En 1912, un arqueólogo aficionado llamado Charles Dawson afirmó haber descubierto el fósil de un eslabón perdido entre el hombre y el mono en una cantera en Inglaterra. Este hallazgo fue celebrado como una prueba crucial de la evolución humana y durante más de 40 años se mantuvo como un pilar de la paleoantropología. Sin embargo, en 1953, los análisis modernos revelaron la verdad. El cráneo humano era relativamente reciente y la mandíbula pertenecía a un orangután. Ambas partes habían sido manipuladas y tratadas químicamente para parecer antiguas. Este fraude no solo desacreditó a quienes lo avalaron, sino que también dejó una lección sobre el peligro de dejar que los prejuicios y las expectativas nublen el juicio científico. Las mentiras no se limitan a la ciencia o la historia, también han moldeado nuestra percepción cultural. ¿Quién no ha imaginado a los vikingos como feroces guerreros con cascos adornados con grandes cuernos? Esta imagen, aunque icónica, es completamente falsa. Los verdaderos vikingos jamás llevaron cascos con cuernos en la batalla. Esta idea surgió siglos después, popularizada por la ópera y el arte romántico del siglo XIX. De hecho, llevar algo tan ornamentado en combate habría sido completamente impráctico y peligroso. Sin embargo, la imagen persiste porque satisface nuestra necesidad de idealizar y dramatizar el pasado. Otro mito profundamente arraigado es el que rodea a Cristóbal Colón. Durante generaciones se nos enseñó que Colón fue un visionario que demostró que la Tierra era redonda, enfrentándose a una sociedad que creía que el mundo era plano. Esta narrativa, aunque atractiva, es una distorsión de la realidad. En la época de Colón, los eruditos ya sabían que la Tierra era redonda. La verdadera controversia estaba en el tamaño del planeta. Colón subestimó enormemente la distancia entre Europa y Asia navegando hacia el oeste, y si no hubiera tropezado con América, su expedición habría terminado en desastre. Aún así, este mito persiste porque simplifica la historia y ensalza la figura de Colón como un héroe audaz. Finalmente, no podemos olvidar las mentiras científicas que han marcado nuestra comprensión del mundo, como el mito de que solo usamos el 10% de nuestro cerebro. Esta idea, repetida hasta el cansancio en películas, libros y conferencias motivacionales, no tiene base científica. De hecho, los estudios neurológicos muestran que usamos prácticamente todo nuestro cerebro, aunque no todas las regiones estén activas al mismo tiempo. Este mito persiste porque resulta inspirador. La idea de que tenemos un potencial inexplorado suena mucho más atractiva que aceptar nuestras limitaciones humanas. Estas historias nos enseñan que como sociedad somos susceptibles a creer en lo que nos resulta emocionante, conveniente o inspirador. Las mentiras y los mitos tienen un poder extraordinario para capturar nuestra imaginación, pero también nos recuerdan la importancia de cuestionar, investigar y buscar la verdad. En un mundo donde la información está al alcance de un clic, quizás la mayor lección sea no dar nada por sentado. ¿Cuántas otras mentiras aún permanecen ocultas esperando ser descubiertas? Solo el tiempo y nuestra sed de conocimiento tendrán la respuesta.